la presencia del quehacer científico y tecnológico en este país y sobre todo cómo esto puede redundar en ayudar a lograr una verdadera soberanía nacional y un país con mayor bienestar social, con un cuidado ambiental más integral y una justicia social como lo merece el pueblo de México, quien mandató hacer un cambio profundo en las últimas elecciones. Entonces, en torno al porcentaje del PIB que se destina a ciencia y tecnología, un dato que aparece rápidamente en el escenario es que en México la parte que aporta la iniciativa privada al desarrollo científico es una de las menores del mundo. Aquí la comparé con dos países que aportan una cantidad importante, más del 60% en Estados Unidos y alrededor de 70% en Japón. En México, menos del 20%. Entonces, si bien no queremos reproducir esquemas privatizadores de la ciencia como los que están operando desde hace décadas en Estados Unidos, cuando, a pesar de que hay un desarrollo científico y tecnológico muy importante, hay la mayor inequidad de todo el mundo y problemas sociales y ambientales tremendos, es decir, tampoco es la panacea el que las agendas científicas se establezcan desde el sector privado. Sí llama la atención cómo es que la gran parte del Producto Interno Bruto que se dedica al desarrollo científico-tecnológico en el país proviene del sector público y el sector privado prácticamente no aporta. Esto se vuelve aún más importante cuando vemos los siguientes datos que les voy a ir mostrando. En términos de indicadores, uno de los que más correlaciona con el bienestar social cuando pensamos en indicadores que tienen que ver con ciencia y tecnología, es el número de científicos por 1000 habitantes económicamente activos. Y en este caso estamos en una situación bastante todavía baja. Es decir, a pesar de que en México se forman una gran cantidad de jóvenes investigadores, estaba ahorita hablando con los jóvenes del CINVESTAB, y su mayor preocupación es si van a conseguir trabajo o no. Y la realidad en el país es que sí tenemos una gran capacidad de formar a nuevos estudiantes, a nuevos investigadores, pero una proporción altísima de ellos no encuentran trabajo y sin embargo tenemos un porcentaje, un número de científicos por cada 1000 habitantes económicamente activos todavía muy bajo. Muy bajo con respecto nuevamente a Estados Unidos y Japón, pero déjenme decirles que es uno de los más bajos del mundo, 0.7 investigadoras e investigadores por cada 1000 habitantes. Aquí está la ubicación del país en términos más generales con respecto a un número mayor de países, ¿no? Hay otros que están en esta misma situación. Y como les decía, estas políticas neoliberales en las cuales sí se ha incentivado la formación de especialistas en diferentes áreas y sin embargo no se han generado las condiciones para que estos mexicanos talentosos se queden en el país, tenemos estos datos alarmantes. En 2015, en un estudio que se hizo de hecho por parte de CONACYT y que se guardó en un cajón bien guardadito porque los resultados eran apabullantes, tenemos que 1.2 millones de mexicanos altamente calificados se han quedado en el extranjero y de ellos cerca de 1 millón tienen título universitario y más de 300,000 tienen posgrado. Y tenemos un seguimiento de más de 30,000, es decir, un número equivalente al número de miembros en el Sistema Nacional de Investigadores que ocupan posiciones de alto nivel en universidades y en empresas extranjeros que fueron apoyados durante toda su carrera por el Gobierno de México y en particular en el nivel de posgrado por el CONACYT y que no regresaron ya al país. Estas son cifras que hablan por sí mismas acerca de cuál ha sido la herencia de la estructura, la economía política neoliberal y en particular cuál ha sido su expresión en un país como México, porque si bien estos investigadores o colegas talentosos
no están en México, sí están en países altamente desarrollados. Y esta distribución geopolítica del talento, del alto talento, tiene que ver también con estas políticas neoliberales a nivel global. El revertir estas tendencias, el cambiar las estructuras de fondo, no es fácil. No es fácil, y mientras tanto, y con miras así ir cambiando, porque eso es el mandato por el cual estamos ahora en este servicio público del pueblo de México, el cambio profundo de estas medidas neoliberales para aumentar el bienestar social, el cuidado del ambiente, y en ello la ciencia y la tecnología tiene mucho que hacer. Sin embargo, en los últimos años se apostó a una innovación para exportar valor fuera sin ciencia. Y en ningún país del mundo, ni siquiera en los más desarrollados, en donde hay este ímpetu de apoyo a la ciencia, se ha creído esto que se creyó en México, que se puede obtener innovación sin tener desarrollo científico. En México, eso es lo que caracterizó a los últimos 3 sexenios, en particular al sexenio pasado. Aquí les muestro algunos datos, como verán, de un solo programa de CONACYT en los 6 años últimos, se transfirieron a la iniciativa privada más de 17,000 millones de pesos, contra en los 6 años menos de 3,000 millones de pesos aportados para el desarrollo de ciencia, que se hace en más de un 98% de los casos en universidades como esta y en las universidades autónomas de los estados, es decir, en universidades públicas. Si miramos las transferencias hechas a partir de los fideicomisos que maneja CONACYT, casi la mitad de los recursos que salieron de esos fideicomisos fueron a entidades privadas. Si ustedes integran estos datos con los que les mostré en la primera transparencia, bueno, pues estamos en lo que decía Galeano, el mundo patas arriba, por lo menos el país patas arriba, un país pobre, transfiriendo lo poquito que tiene para hacer investigación a entidades privadas, muchas veces transnacionales, y exportando talentos, habiendo invertido en ellos una gran cantidad de dinero. Si profundizamos todavía un poquito más en estos datos, vemos que si juntamos todos los recursos hasta ahora que hemos podido revisar, porque todavía nos falta, por ejemplo, en becas, también ha habido transferencias público-privadas y todavía no están sumadas en estas cifras, entonces la cifra se vuelve todavía más alarmante. Más de 35,000 millones de pesos fueron transferidos vía el CONACYT a entidades privadas y menos del 10% fueron dedicadas a apoyar a la investigación científica en entidades públicas como esta. De estos más de 35,000, una cantidad preponderante, 31,000, un poco más de 31,000, se fueron transfiriendo de manera directa, y también detectamos transferencias indirectas en donde había un pasito intermedio de una asociación civil o una instancia pública, pero que rápidamente pasaban los recursos a entidades privadas. Estos datos no tendrían por qué ser tan preocupantes si, con base en esta apuesta de innovación sin ciencia, que a mí me suena absurda, pero bueno, México hubiera aumentado en su eficiencia a la innovación. Pero, paradójicamente, diría yo, absurdamente y preocupantemente, el gasto mayor que colocó, según indicadores de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, a México en un lugar más favorable, 7 lugares más favorable en términos de gasto que con respecto al sexenio pasado, anterior. Estoy mostrando datos integrados para el sexenio del presidente Enrique Peña Nieto, 2013 a 2018, si hubiera aumentado en la misma proporción la eficiencia de la innovación, quizás no tendríamos argumentos para cambiar de política pública, puesto que para quienes piensan que lo más importante de la ciencia es su transferencia a las industrias, pues estaríamos de acuerdo en que fue una política acertada. Sin embargo, fíjense ustedes, la flecha amarilla marca el descenso de 16 lugares
en términos de eficiencia de innovación, medida esta no por ninguna escuela de análisis crítico de las políticas neoliberales de ciencia y tecnología, sino por la misma Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Y eso que estamos viendo, que algunos de los indicadores manejados por el CONACYT sufrieron algunas alteraciones, por decirlo menos, que todavía no les puedo comentar, pero que estamos analizando cómo es que fueron calculados y cómo fueron modificadas algunas de las fórmulas para que los datos no fueran tan alarmantes. Pero para mí son suficientemente preocupantes, paradójicos, absurdos, el que habiendo gastado mucho más se haya hecho mucho menos. Hay que dar un golpe de timón, pero obviamente hay que hacerlo con responsabilidad, cambiar las estructuras de un país en un contexto global que sigue siendo el mismo, básicamente. No es quizás ni siquiera posible, pero sí es posible modificar de raíz los criterios, las prioridades, y eso es lo que nos hemos propuesto, empezando por echar a andar una reestructuración del CONACYT que nos permita, uno, ahorrar, hacer un uso más eficiente de los recursos y responder a las prioridades que en cualquier país desarrollado tienen que ver con un verdadero compromiso con el desarrollo científico. Entonces estamos trabajando en esa dirección, siempre guiados por tres paradigmas: el ver cómo podemos ayudar a que las comunidades científicas y tecnológicas de este país aporten al avance del conocimiento en la frontera, y desde ahí, con ese sustento robusto, podamos intervenir en la comprensión profunda y en el análisis y en la atención de los grandes retos nacionales para coadyuvar a un mejor bienestar, a un aumento del bienestar social, de la justicia social en este país y del cuidado ambiental, que están íntimamente interrelacionados y que se están volviendo un reto importantísimo, lo cual alentó a una parte muy importante de los ciudadanos mexicanos a votar preponderantemente por un cambio profundo del sistema. Estamos, pues, incentivando lo que hemos llamado Ciencia por México, generando políticas de Estado en estas tres áreas sustantivas del quehacer del CONACYT como cabeza del sector: investigación científica, primero, antes que nada; tecnología de vanguardia, con soberanía y no con dependencia, que es lo que tenemos ahora; e innovación, proponiendo realmente proyectos que redunden en una mejora de las condiciones de producción de todos los medios de producción de industrias nacionales y no exporten el conocimiento generado, los talentos generados con recursos del erario al extranjero, en donde el plusvalor es generado y se fuga del país y con ello va dejando rezagos. Entonces, con esa introducción, lo que estamos haciendo es pensar en mecanismos para articular estas capacidades y, en la medida que logremos articularlas, incidir de mejor manera, no solamente en la aplicación del conocimiento, sino en generación misma. De camino para acá, un investigador me comentaba de su preocupación de las diferencias entre universidades como la UNAM y universidades como la Autónoma de Querétaro en términos de su capacidad de competencia por los fondos. Y lo que yo le comentaba es que el reto ahora es buscar mecanismos para incentivar no la competencia a ultranza y que siempre sigan ganando los más adelantados sobre los que están apenas construyendo sus universidades o son más pequeños, sino más bien buscar mecanismos para promover la colaboración, la articulación virtuosa de unos y de otros. ¿Cómo estamos entonces ahora en términos de la inversión y de los ejes que están guiándonos? Y todo esto se los planteo con total interés, y por ello la propuesta de hablar directamente con las comunidades en todo el territorio nacional, de recibir de su parte, por los mecanismos que ustedes gusten, retroalimentación y propuestas para todas las preguntas o preocupaciones que ustedes tengan y las que les surjan a lo largo de esta charla, en la cual les voy a compartir los datos
de los meses que llevamos de gestión al frente del CONACYT. En 2019, y a pesar de las noticias falsas que han sido muy destructivas y sobre todo del ambiente, la comunidad científica y de otros casos en el país, se aportó desde la Administración Federal un máximo histórico en términos del apoyo global en el presupuesto de egresos de la Federación a Ciencia y Tecnología, como ven ahí en la barra azul para 2019. Los resultados y las gestiones que hemos hecho en pláticas con el propio presidente de la República y con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y con un trabajo muy cercano con las y los legisladores, tanto en la Cámara de Senadores como en la de Diputados, implicó un aumento dentro del presupuesto 2020 propuesto, que todavía no está aprobado, justamente se aprobará, según me dice el senador por Querétaro, justamente hoy en la madrugada, pero esperemos que sea mejor todavía que ese que está ahí marcado, que es de un poco más de 5,000 millones de pesos de aumento, cuestión que nos debe tener como científicas y científicos muy contentos, puesto que en la mayor parte de los ramos presupuestales hubo una disminución o una estasis. Entonces aquí se muestra ya un compromiso de este nuevo gobierno a apostarle al desarrollo científico y tecnológico del país. Sin embargo, y no está la gráfica, pero se las comento, el porcentaje del PIB sí ha ido disminuyendo, es decir, el aporte neto ha aumentado, pero desde varios años para acá, diría yo más de 10 años para acá, ha habido una disminución constante en el porcentaje del PIB que se dedica a ciencia y tecnología. Y una de las propuestas que estamos planteando para la nueva ley general que ahora mandata la Constitución es que se plantee de manera vinculante un mínimo del cual no se pueda disminuir, que sea por lo menos de 0.5%, obviamente ahorita está mandatado sin que haya tenido ningún impacto vinculante el 1%, pero actualmente se destina, y desde los últimos 6 años, menos del 0.4% del Producto Interno Bruto al desarrollo científico-tecnológico, y eso es bajísimo. Los 5 ejes rectores que rápidamente iré relatando de cómo se han ido configurando y cómo hemos ido avanzando, y pongo a su consideración para discutirlos y para afinar estas estrategias. Primero, fortalecer la comunidad científica. Tenemos que fortalecer a las comunidades científicas, incluyendo la formación de nuevos estudiantes, y aquí el gran reto es trabajar en conjunto con la Secretaría de Educación Pública y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para buscar mecanismos que aseguren un aumento de las comunidades científicas y un aumento en las oportunidades para los jóvenes y los jóvenes científicos que se están formando. Como pilar y en segundo punto está el recuperar el apoyo a la ciencia, que se llama básica, pero me gusta más llamarle de frontera, haciendo énfasis que es realmente el apoyo a la ciencia, es decir, a la actividad humana, social, que genera conocimiento nuevo. 3, es una propuesta articuladora de capacidades en torno a programas nacionales estratégicos, que ya les explicaré, que se ha ido difundiendo, mediante la integración de proyectos nacionales de investigación e incidencia, que desde su formulación tienen que ir generando mecanismos y colaboración con sectores públicos, sociales e inclusive privados para maximizar de origen las posibilidades de que la investigación incida en quitar los obstáculos que no han permitido resolver ciertas problemáticas urgentes de atender. Cuarto, desarrollo tecnológico e innovación abierta, que es un cambio fuerte y que fortalece la relación de la comunidad científica, del sector público con el sector productivo, pero nacional y enfocado hacia prioridades en las que realmente podamos desde México recuperar la capacidad, o más bien adquirirla, de eficiencia en innovación, articulándola
a ciertas necesidades prioritarias que obviamente tienen que ver con los programas nacionales estratégicos. Y en quinto lugar, implica hacer un esfuerzo de Estado para realmente asegurar un acercamiento tanto del conocimiento como de los beneficios del mismo a sectores más amplios de la población y con ello fortalecer no solamente nuestra vida democrática, sino la capacidad independiente de las personas de tomar decisiones bien informadas con base en conocimiento riguroso. En términos del primer eje, les comparto cómo se distribuyeron los recursos que fueron asignados al CONACYT, un total de 24.764.7 millones de pesos, y como verán ustedes, una parte muy importante de estos recursos estuvo destinada al fortalecimiento de las comunidades científicas, 67%. Ahí están las cátedras, que, bueno, es un programa que obviamente llegó a suplir una carencia de posibilidades para los jóvenes. Hay que mejorarlo, hay que ir hacia una solución más estructural, más justa, porque estos jóvenes y estas jóvenes investigadoras son académicas y académicos de altísimo nivel y sin embargo no tienen una plaza como se la merecen y como tienen y como tenemos los colegas que llevamos ya más años. Está el apoyo al SNI con más de 5.000 millones de pesos, que va a implicar ahora una inversión con el aumento del número de investigadores apoyados en este sistema a más de 6.000, y como ustedes ven ahí, la gran parte de los recursos del Estado asignados al ramo 38 de CONACYT se destinan al apoyo de becas, en un programa que es único a nivel mundial por su generosidad y que por lo tanto hay que revisar con mucho cuidado. Aquí está el número total de personas que habrán sido apoyadas en este 2019, y hay aumentos con respecto a años pasados, más de obviamente 110.000 personas son directamente apoyadas por el Estado a través de CONACYT, en donde la mayor parte de ellos, cerca de 80.000, son estudiantes. Hay un número importante de becas nuevas, aquí están todas las becas gestionadas en 2019 a diciembre, 1 de diciembre, cerca de 80.000, como les decía, pero de estas, más de 24.000 son becas nuevas asignadas ya durante este año. Y ahí está la distribución de becas nacionales, de becas al extranjero, por supuesto, a pesar, otra vez, de las noticias falsas, que el CONACYT ha seguido y seguirá apoyando a los estudiantes mexicanos a irse fuera, pero fíjense que a pesar de que es un número tan pequeñito, lo que representan los becarios al extranjero, en términos de gasto, es tremendo. Al país le sale muy, muy caro apoyar a sus estudiantes para ir fuera. No hay ningún país del mundo que apoye al 100% a los estudiantes para estudiar fuera, para dar su talento fuera, mucho menos a nivel de postdoc. Yo considero que lo debemos de hacer todavía, pero hay que analizarlo de una manera mucho más racional y hay que generar incentivos para que estos jóvenes regresen al país a dar su talento y a rendir frutos en el país que los ha apoyado. En términos de cómo se distribuye los apoyos a los diferentes tipos de posgrados, también encontramos algunas cuestiones que habrá que ir mejorando. Ha habido una inversión grandísima en maestrías, tanto académicas como profesionalizantes, a costa de doctorados, y prácticamente no hay apoyo a postdoctorantes. Considero que tenemos que invertir esta pirámide porque es en el doctorado en donde se forman a los investigadores, y además tenemos que darles la oportunidad de seguir en sus laboratorios cuando han hecho un buen trabajo y cuando todavía después del grado necesitan completar sus experimentos, y no obligarlos a que se vayan a iniciar otro proyecto, sino dejarlos madurar proyectos de investigación y apoyarlos durante un número mayor de años. Estos retos tendrán que enfrentarse reorganizando el famoso semáforo de los programas nacionales de posgrado de calidad y teniendo un mayor apoyo para la formación de nuevos investigadores y analizando con mucho cuidado el apoyo a las llamadas especialidades y maestrías profesionalizantes
que tendrían que estar apoyadas desde la iniciativa privada y no desde el Estado, o por lo menos de una manera concurrente. También hemos fortalecido programas de apoyo a mujeres, sobre todo madres de familia, solteras, que en ese momento que adquieren ese estado civil tienen que dejar sus estudios de una manera injusta, a estancias postdoctorales también de mujeres, y si además provienen de comunidades indígenas están en una desventaja mayúscula, y la incorporación de estudiantes con capacidades diferentes a los posgrados nacionales y ayudarlos de una manera pertinente para su condición nos parece muy importante, y hemos ido ya fortaleciendo estos programas. Aquí tienen ustedes los datos del SNI. Para 2019 terminaremos el año con un poco más de 3.500 colegas en este programa, y con base en la nueva en el nuevo periodo de inscripción y aceptación, y también de salida de algunos y algunas colegas, para 2020 tendremos un aumento de más de 32.600 investigadores en el Sistema Nacional de Investigadores. El aumento en el número de investigadores en este sistema ha sido prácticamente exponencial, y es un sistema que sin duda alguna vino a resolver una crisis de capacidad adquisitiva en el sueldo de los investigadores al final de la década de los 70, pero no es una solución ni justa, cabalmente, ni permanente, ni sostenible a largo plazo, y por lo tanto uno de los grandes retos de este nuevo régimen es, de manera conjunta entre la Secretaría de Educación Pública, Hacienda y el CONACYT, discutir la viabilidad de integrar este estímulo a los sueldos de las y los investigadores y tener con ello condiciones más justas, salariales, más justas, de retiro digno, y con ello una probabilidad de recambio también más dinámica. Esto implica un reto mayúsculo. Nos encontramos haciendo un análisis económico prospectivo de qué implica este cambio estructural, que sí sería un cambio profundo en términos de las políticas de ciencia y tecnología, y entonces se podrían implementar mecanismos de evaluación tanto del Estado a nivel nacional, un poco como ocurre en Francia, como autonómicos, porque yo creo mucho en las autonomías de las universidades públicas, para ir desde criterios establecidos de manera colegiada y pertinente epistemológicamente, estableciendo los criterios de promoción e incentivación de las carreras de las y los científicos. Esta es una meta, pero mientras tanto lo que hay que hacer es mejorar el Sistema Nacional de Investigadores en términos de los criterios, de la democracia para la toma de decisiones en las comisiones, para la equidad de género. Como ven ustedes, aunque las mujeres y los hombres somos igualmente capaces para desarrollar actividades científicas, y entramos en la base un número muy parecido, inclusive mayor, de mujeres que de hombres, la probabilidad de ascender hacia los niveles superiores es mucho más baja solamente por el hecho de ser mujer. Aquí hay una clara inequidad que hay que resolver mediante criterios que estamos pensando, y los invito a ayudarnos a mejorar esto. Por lo pronto ya se han mejorado las distribuciones de las comisiones en términos de disciplinas, de representación de los estados, de equidad de género y de criterios estrictos para que no operen durante las evaluaciones criterio alguno que pueda discriminar a personas por el género o por cualquier otra condición que no sea la del mérito académico que se refleje en los criterios, con base en los criterios que se establezcan. Otra cuestión que hemos estado haciendo es acercarnos a las comunidades, no solamente a las comunidades muy sólidas y robustas, como es la comunidad académica, científica y tecnológica también de Querétaro, sino
hemos ido a estados, y aprovechando el 35 aniversario del SNI, a estados en donde normalmente las comunidades no tienen ningún contacto con el CONACYT de manera directa. Entonces se han hecho foros en Durango, Tepic, Tlaxcala, Chilpancingo, La Paz y Campeche. Nos hemos encontrado comunidades sumamente comprometidas con su quehacer, con muchas ideas y con mucho gusto de poder abrir estos diálogos. Estas pues, presentaciones y trabajos de diálogo y de foros más pequeños que este, aunque me da muchísimo gusto y les agradezco mucho que hayan venido a escuchar esta plática, lo seguiremos haciendo en todo el territorio nacional. La federalización, como les acabo de contar, es una prioridad ahora para el CONACYT. El sistema justamente de cátedras ha tenido un impacto muy positivo en este sentido y por lo tanto este es un aspecto a cuidar y a replicar de este sistema de cátedras, porque el 86% de los catedráticos están en estados de la República que no son la Ciudad de México. Este es el total de los catedráticos, las instituciones. Lo que hemos decidido, como se planteó con mucha claridad, a pesar de todas las manipulaciones con mala intención que se hicieron de los colegas y las colegas jóvenes de los catedráticos, es la intención del CONACYT es mantener el apoyo a este sistema mientras que no haya otro mejor, y en ese sentido estamos trabajando en ver cómo en las universidades podemos convencer a la Secretaría de Hacienda y en colaboración con la Subsecretaría de Educación Superior que se abran más oportunidades y que se incorporen los catedráticos, las catedráticas a sus instituciones de adscripción. En otro tenor y también relacionado con la federalización, CONACYT coordina 26 centros públicos de investigación, uno más que era el Infotec, está a punto de convertirse en una institución de Estado para el desarrollo de software y de capacidades en diferentes áreas del desarrollo informático, pero un reto del nuevo CONACYT es ver cómo integramos mejor las capacidades, en muchos casos tecnológicas y también científicas y de posgrado, de formación de nuevos investigadores de los centros públicos de investigación, con las capacidades de las sedes de las universidades nacionales, como esta misma, y de las universidades autónomas de los estados. Pero en estos centros públicos de investigación, en conjunto, se encuentra probablemente el segundo sistema más robusto y mayor en términos de capacidades, diversidad, y el más abarcante en términos de su presencia en los estados de la República del país. Entonces, muy importante tener claridad de cómo articular estas capacidades. En los centros públicos de investigación nos encontramos una problemática, en muchos de ellos, no en todos, pero sí en aproximadamente 15 de ellos, de déficits. Entonces, hemos forjado un aumento del presupuesto que esperemos se apruebe o se aumente todavía más para el 2020. Aún hay algunas problemáticas de déficits presupuestarios, pero se ha inducido en la administración de estos centros públicos de investigación, igual que ya lo hemos hecho en el CONACYT, el que se lleve a cabo una política de austeridad republicana que libere recursos para las actividades sustantivas. Pero repito, estos centros públicos de investigación en conjunto implican un sistema muy importante que debe estar articulado de una manera mucho más profunda con las capacidades de las universidades públicas. Bueno, esto no se lo necesito a ustedes explicar, puesto que aquí hay una gran cantidad de científicas y científicos, pero la investigación de frontera no es algo que se haga de un día para otro. Entonces, las nuevas propuestas de la Ley General de Ciencia y Tecnología que ahora nos mandata la Constitución, sin duda alguna, uno de los cambios que hay que hacer es cómo generar mecanismos transseccionales para el apoyo de la ciencia y la tecnología. Y no solamente en la capital o en el centro, sino en todos los estados. Lo relataba yo esto, lo conversaba con el gobernador de Querétaro, cómo establecer convenios entre la Federación y los estados
para tener una perspectiva de más largo plazo, porque sin ella no podremos contribuir realmente al avance de la ciencia. Aquí hay un ejemplo, la teoría cuántica de emisión acumulada, que pues se le atribuye a Einstein alrededor de 1917, tuvo que pasar por desarrollos que llevaron muchos años, pasando por el desarrollo del primer láser hasta lograrse las aplicaciones de los láseres varias décadas después. Entonces es imprescindible tener una visión de largo plazo, que los invito a que nos ayuden a establecer y a priorizar. Ahora hemos convocado a las comunidades científicas a que presenten proyectos de ciencia de frontera que tienen que estar obviamente al nivel de estas rupturas epistemológicas y de contribución de datos, como es este ejemplo del año 1917. Pero si no nos colocamos en esa posibilidad de aportar en la frontera, nunca estaremos realmente, y como lo han demostrado los datos de los años pasados, en posibilidad de aportar de manera soberana al cambio tecnológico de vanguardia y mucho menos a la innovación. Entonces, en este año, una de las prioridades fue ir consolidando recursos, y a pesar de que el ramo 38 sí sufrió una disminución en aras de apoyo a las universidades estatales, sobre todo, pero también a la UNAM, que tuvo un aumento en el presupuesto, fue constituir un fondo suficiente para recuperar de manera decidida en este primer año el apoyo a la ciencia pública, que es la que preponderantemente se desarrolla en este país. Entonces, en contraste a un nulo apoyo, a una nula transferencia de recursos a los investigadores, a las investigadoras en los 2 años pasados, en este año se asignarán al apoyo a la ciencia más de 1.600 millones de pesos. Y bueno, pues es que la ciencia de fronteras, si vemos esta metáfora del árbol, es el árbol, y sin el árbol nunca tendremos frutos. Y los árboles en los países, puesto que la ciencia no se construye, no se hace, no se produce en abstracto, es un campo social, tiene que estar bien enraizada y bien nutrida y con una pertinencia y un cuidado en términos de los principios éticos y culturales que alimenten a este desarrollo científico nacional de una manera acorde a las prioridades y a los intereses que tengamos en México. Obviamente, la generación del conocimiento científico de la ciencia occidental es universal y se contrasta a nivel de todos los países, pero sí que se pueden tener políticas científicas, como lo tienen todos los países del mundo, que vayan enfocando o priorizando ciertas áreas o incentivando a las comunidades. En este caso, nuestra propuesta es hacerlo promoviendo, más que una competencia a ultranza, una conformación de grupos de investigación, y aún mejor en las áreas en las cuales haya mucha capacidad de sinergias, para poder entonces sí estar en la posibilidad de aportar en la frontera. En términos de los programas nacionales estratégicos, lo que estamos pensando es ir desde los diferentes problemas o retos que se instancian en todo el territorio nacional hacia su solución a través de la articulación, como les decía, no solamente de capacidades científicas y tecnológicas, sino también de articulaciones virtuosas con sectores sociales y sectores públicos y o privados, en el caso que venga bien, que sea virtuoso, para poder ir en un esquema de ingeniería reversa de los retos a las soluciones de una manera más eficaz. Aquí hemos estado ya convocando y dialogando y trabajando en conjunto con cientos de colegas, pero la invitación está abierta a ir focalizando grandes paraguas temáticos que coinciden, como tenían que coincidir, con los objetivos de desarrollo sustentable que se han plasmado a nivel internacional. Y como verán, bueno, pues son temas muy amplios, como salud, soberanía alimentaria, sistemas socioecológicos, transición energética, que es un gran reto no fácil de enfrentar en este sexenio, pero sin duda alguna las comunidades científicas críticas tendrán mucho que decir en cómo conducir una verdadera política de Estado en transición energética.
En fin, cambio climático, calidad del aire, prevención de desastres que nunca son naturales, son socioambientales generalmente. En fin, y les doy algunos ejemplos. Estos PRONACES, la idea es que se articulen, algunos de ellos a partir de convocatorias, en otros casos en los cuales hay una urgencia y una claridad de atención y una capacidad de articular básicamente a todos los colegas y todas las colegas y profesionales implicados, como es este tema tremendo que implica que ya entre los niños y niñas mexicanas la primera causa de mortalidad es cáncer de sangre. La leucemia linfoblástica aguda se ha vuelto una enfermedad tan prevalente en México como preocupante, y además menos de la mitad de las niñas y los niños que debutan con esta enfermedad se curan, cuando a nivel mundial esta es una enfermedad curable casi al 100%. Entonces aquí hay dos retos incuestionables desde nuestro punto de vista, y es por qué en México ha aumentado la prevalencia de esta enfermedad y por qué no se están curando al nivel que tendrían que curarse, dado el conocimiento que se ha generado. Se ha integrado un grupo interdisciplinario focalizándose en la zona de más alta prevalencia que está ahí marcada con ese fragmento de la República Nacional. Hay otros temas que se han ido articulando de esta manera tan clara, como el tema de virología. Prácticamente todos los virólogos del país se han organizado para estructurar una propuesta nacional de incidencia, puesto que esta es una prioridad, lo dice la OMS, lo dicen también algunos de los datos preocupantes que se van acumulando en el país. Es una amenaza importante a la salud pública, la aparición de nuevas enfermedades, y sobre todo en países megadiversos como el nuestro, puesto que muchas veces los vehículos tienen que ver con una diversidad de reservorios que ni siquiera tenemos bien estudiados. Entonces aquí también hay metas muy claras de investigación de frontera, es un área muy dinámica, lo hay también en la anterior, las interacciones genotipo-ambiente seguramente van a ser novedosas y van a abrir nuevos caminos para entender los mecanismos moleculares de interacción de la regulación genética, epigenética y de la implicación modulatoria de estas redes complejas del ambiente en los casos anteriores. Otro ejemplo es una red articulada para un proyecto nacional de inmunoterapias multidisciplinarias con un enfoque intermultidisciplinario, puesto que en México están todas las capacidades, se ha vuelto una de las opciones más importantes para el tratamiento del cáncer, y sin embargo, teniendo en México una de las comunidades de inmunólogas más importantes, diría yo, de Latinoamérica sin duda alguna, pero seguramente del mundo, no tenemos todavía un solo biofármaco, inmunofármaco nacional. Un país tan pequeñito como Cuba ha producido ya un inmunofármaco que parece ser muy exitoso para el cáncer de pulmón, otro que es la primera opción de tratamiento ya prácticamente en toda Asia para cáncer de cuello y de cabeza, y tienen en producción, en investigación, varios otros inmunofármacos muy prometedores. Entonces, se puede hacer si se enfocan estos retos a nivel nacional y se detectan cuáles son los obstáculos para que esto se pueda llevar a término de manera exitosa. Hay otros programas que van a salir a convocatoria para seleccionar prepropuestas y que sea la propia comunidad en áreas tan vastas como lo es el manejo sustentable del agua o la soberanía alimentaria, otros temas de salud, como son las sindemias que se podrían prevenir, como las que tienen que ver con todas las enfermedades crónico-degenerativas, etcétera. Se han ido articulando con colaboración de colegas de diferentes instituciones estas propuestas, estas convocatorias que en un par de semanas empezarán a ser publicadas, y entonces se abrirán a las propuestas y prepropuestas para que de ahí vaya emergiendo la comunidad de científicos y científicas que de manera articulada se comprometan con atender desde la ciencia de frontera, pero también con la articulación de aplicaciones algunos de estos retos. En términos del desarrollo tecnológico, se abrió ya y de hecho se cerró
la convocatoria PENTA, que implica una propuesta de promoción de innovación abierta, de colaboración con los sectores productivos, y no es la única propuesta que ya ha sido aterrizada desde CONACYT. Se están abriendo sobre todo propuestas para incentivar a la iniciativa privada a que aporte recursos en torno a algunos de los programas nacionales estratégicos, a la investigación científica, y empezamos ya a tener respuestas. Espero que la próxima vez que nos encontramos podamos darles resultados en este sentido, y también esperamos todas sus ideas y colaboración, pero en este caso esta convocatoria, que la pueden ustedes consultar para quienes no hayan recurrido a ellas, pero cerró con mucho éxito, con propuestas muy importantes, y también hemos articulado algunos proyectos bandera en áreas en las cuales nos encontramos con desarrollos ya muy maduros a partir de lo que llaman en esta secuencia de desarrollo tecnológico TRL4, sobre todo por parte de universidades públicas y de centros públicos de investigación que habían dejadose ahí sin apoyo para llevarse a término y poder articularse con iniciativas privadas, industrias nacionales que los puedan colocar en el mercado. He ahí una lista ejemplar de algunos de estos proyectos bandera de innovación que esperamos tengan mucho éxito. El artículo número 3 constitucional, para ir ya cerrando esta conferencia, mandata el derecho humano a gozar de los beneficios de la ciencia y de la innovación tecnológica. Y en este sentido nos vemos además con plena congruencia con el principio que guió la redacción de este artículo tercero constitucional, con entusiasmo en la necesidad de articular propuestas que realmente sirvan para lograr una mejor y una mayor difusión del conocimiento científico y un mayor acceso a sus beneficios. Esta es una síntesis de algunas de las iniciativas que ya se han cristalizado, de los apoyos que se han establecido. Establecimos un convenio con la Academia Mexicana de Ciencias para hacer una colaboración mucho más articulada de todas las academias y sociedades científicas del país. La Academia promueve sobre todo apoyo a varias de las olimpiadas y a otras se las ha apoyado directamente CONACYT, pero el reto es llegar a un número mucho mayor de niñas, niños y jóvenes, y para ello estamos articulando un programa con la Secretaría de Educación Pública para darle un impacto mayor a este tipo de programas. Justo ayer se anunció públicamente una propuesta de apoyar 64 nodos, que no solamente espacios, que nos permitan articular capacidades con las comunidades académicas y también las comunidades locales, indígenas y no indígenas, para seguir conociendo, protegiendo este conocimiento y manteniendo en colecciones vivas y también herborizadas o en diferente tipo de colecciones la riqueza biocultural que tenemos en este país. Finalmente, quisiera cerrar mostrándoles cómo hemos ido ahorrando en gasto operativo. Todo este ahorro se ha ido en investigación, en el apoyo a la ciencia. Este es un caso bastante paradigmático del dispendio que estábamos teniendo en el país, siendo un país que produce pues 6 veces menos de la producción científica que Alemania, por ejemplo. Estábamos pagando más del doble de lo que paga Alemania por tener acceso a las publicaciones, y además no habíamos hecho una negociación con estos grandes monopolios de acopio de la información que generalmente se produce en universidades públicas, y con una negociación de un par de semanas logramos abaratar el gasto del CONRICYT sin demeritar el acceso a las publicaciones que se consultan, porque había una gran cantidad de publicaciones que no se consultaban ni una sola vez, o se habían consultado una vez en 10 años. Logramos ahorrar más del 50%. Todavía hay que hacer mucho en esta vía de la ciencia abierta, además, y de no seguir pues dependiendo de estos grandes monopolios que acaparan la investigación científica que se genera preponderantemente en universidades públicas de todo el mundo. También estamos en un plan de consolidación de los instrumentos
de los instrumentos financieros a través de los cuales el CONACYT administraba sus recursos. Y fíjense ustedes que son todavía, pero van a dejar de serlo muy pronto porque la Junta de Gobierno pasada ya nos autorizó por lo pronto a consolidar los 35 FOMICs en un solo fondo, que entonces sí va a ser mucho más fácil, primero, de manejar articuladamente entre los estados. Estaba yo hablando con el gobernador de su interés de articular esfuerzos con otros 4 estados. Esto era antes muy difícil a través de los FOMICs, que mantenían negociaciones no en torno a planes estratégicos de largo plazo, mucho menos regionales y mucho menos nacionales, sino a partir de simplemente los aportes monetarios. Entonces, estamos haciendo este esfuerzo que implica mucho trabajo administrativo en esta fase de consolidación, pero que nos va a permitir también ahorros muy grandes, del 80% en la administración de los fondos, y todo ello pues va a redundar en liberación de fondos para el apoyo a las universidades y a los centros públicos de investigación. Nuestra meta es terminar, por lo menos, si no podemos este año, que ya se está acabando, mediados del próximo año, con 2 fondos. Los 35 FOMICs se van a consolidar en el que actualmente es el FORDECYT. Ahí mismo tenemos la intención de consolidar los 15 sectoriales y dejar 2 fondos simplemente y con mucho mayor capacidad de seguimiento, sin que ello implique disminuir, sino todo lo contrario, aumentar el compromiso con los estados y con los sectores para apoyar los proyectos prioritarios. Ya no tuve tiempo ahorita de relatarles, pero hemos ya apoyado varios proyectos prioritarios federales de importancia social desde la ciencia y la tecnología. Y bueno, el diálogo plural, los consensos cuando los haya, y si no los disensos de la comunidad científica, nos parece fundamental. Se va a abrir, y en esta conversación quisiera abrirles a ustedes la posibilidad de opinar desde sus ámbitos en torno a qué elementos imprescindibles, necesarios, tendría que tener la nueva Ley General de Ciencia y Tecnología. Esta ahora es mandatada por la Constitución. Hemos ya realizado conversatorios, foros regionales, mesas de diálogo, pero en las próximas semanas y meses estaremos intensificando y ampliando esta consulta a través de diferentes mecanismos, y aquí mismo los invito a que nos hagan llegar por la vía que ustedes prefieran sus propuestas. En resumen, estamos comprometidos con lograr el recuperar la ciencia de frontera desde México para lograr una verdadera soberanía nacional en el ámbito del desarrollo tecnológico y con sus implicaciones en todos los demás ámbitos, pero también de esforzarnos para incentivar, en colaboración con ustedes, con todas y todos ustedes, a lograr una mayor articulación de las capacidades instaladas en el país en beneficio y sin detrimento de la investigación, en total libertad, que podrán seguir haciendo, por supuesto, todas y todas. Sin ello se pararía la investigación científica, pero sí incentivar algunas prioridades en torno a una agenda de Estado que nos permita articular capacidades para enfrentar los grandes retos del país y con ello mejorar el bienestar social y el cuidado del ambiente de esta gran nación. Muchísimas gracias.